Lárgate de mi apartamento si eres estéril. La joven me dio un hijo y me dará más, declaró descaradamente el esposo tras 12 años de matrimonio. En el parque donde se conocieron, la esposa le entregó un sobre. Al abrirlo, el tonto se quedó sin palabras. Queridos amigos, antes de continuar, escriban desde qué parte del mundo nos acompañan. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Elena se despertó a las 5:30, como siempre. Su cuerpo ya estaba acostumbrado a ese ritmo: levantarse, preparar un café bien cargado, revisar los preparativos del taller para el día siguiente. Pero esa mañana olía a cambios. Sobre la mesa estaban los documentos traducidos para los socios estadounidenses, y en su mente se construía un plan de modernización que podía cambiarlo todo. Rosas, así se llamaba su legado, heredado de su abuela Carmen. El viejo taller en la Avenida Libertad aún recordaba los tiempos de la dictadura militar, cuando se formaban filas frente a la puerta de su abuela buscando confección de calidad. Ahora, Elena soñaba con devolverle su antiguo prestigio con la ayuda de modernos equipos estadounidenses. «Diego, ¿no olvidaste la firma?», preguntó, sirviéndole el café en su taza favorita con la frase «al mejor papá». Diego alzó la vista del teléfono. En la última semana, en su mirada se había instalado una distancia, como si mirara a través de ella hacia otro espacio, uno al que ella no tenía acceso. «¿Qué firma?», gruñó, sin siquiera tocar la taza. «El contrato del préstamo. El señor Johnson y su colega vienen a las 10. Lo hemos hablado durante un mes». Diego se encogió de hombros y volvió a mirar la pantalla del teléfono. Elena sintió algo crujir dentro de su pecho, tenue, casi imperceptible, como la primera grieta en una taza querida. A las 9:30 ya estaba frente al banco, hojeando nerviosamente los documentos. A su lado estaba Rafael, el traductor, un hombre canoso e inteligente que había trabajado incluso con grandes empresas estatales. «¿Dónde estará don Diego?», se inquietó. «Los estadounidenses son puntuales, no les gusta que los hagan esperar». Elena marcó el número de su esposo. Tono largo, luego corto. Finalmente, una voz. «Sí. Diego, te estamos esperando. ¿Dónde estás?». «No voy a ir. Y no voy a firmar nada». Las palabras cayeron como un mazazo. El mundo se tambaleó de pronto, aunque la ciudad seguía con su bullicio y el sol seguía brillando. «¿Cómo que no vas a venir?». «Tenemos una reunión con los estadounidenses. He decidido que no es conveniente. Demasiado riesgo para el presupuesto familiar». «¿Qué riesgos?». «Lo hemos calculado todo. El nuevo equipo se amortiza en 2 años». «Elena, no hagas una escena en la calle. Ya tomé una decisión». Tono de llamada. Colgó. Rafael se dio la vuelta con discreción, fingiendo observar el escaparate del banco. 10 minutos después llegó una camioneta blanca, de la cual bajaron 2 hombres con trajes impecables. El señor Johnson, un estadounidense alto y atlético de unos 50 años, saludó en español con un marcado acento. «Señora Ramírez, buenos días. ¿Dónde está su esposo?». «Él se enfermó». De repente. Incluso para ella misma, la mentira sonó patética. Las negociaciones duraron media hora. Los estadounidenses fueron amables, pero firmes, sin el aval personal del esposo, quien figura como copropietario del negocio familiar. El trato era imposible. Cuando el vehículo desapareció tras la esquina, Rafael le puso con empatía una mano en el hombro. «Señora, ¿todo está bien en casa?». Elena no respondió. No sabía la respuesta. Volvió a casa ya entrada la noche. Diego estaba sentado en la cocina, mirando fijamente un plato con asado frío. No levantó la vista cuando ella entró. «Los americanos se fueron», dijo Elena en voz baja, sentándose frente a él. El trato se cayó. «Bien. Bien, Diego, era nuestra oportunidad. El taller de la abuela podía convertirse en el mejor de la ciudad». Finalmente, él la miró. En sus ojos había algo definitivo, como en los de alguien que ya ha cruzado un límite. «Elena, tenemos que divorciarnos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. En algún lugar, goteaba una llave, el reloj en la pared marcaba el tiempo, la nevera zumbaba. Sonidos comunes de una noche común en una familia común. Solo que ya no había familia. «¿Qué dijiste?». «Conocí a otra mujer. Tenemos un hijo. Tiene 10 meses». El mundo se dio vuelta. Elena sintió como el suelo se le escapaba bajo los pies, como las paredes de la habitación comenzaban a cerrarse lentamente. 12 años de matrimonio.
12 años de esperanzas, planes, intentos de tener un hijo. 12 años de vida que, de repente, se convirtieron en nada. ¿10 meses? Susurró ella. Entonces, cuando celebrábamos nuestro aniversario el año pasado. Sí, ya era en ese entonces. Y yo te regalé el reloj, con la inscripción, para el esposo amado, de tu esposa que te ama. ¿Lo recuerdas? Diago desvió la mirada. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué callaste durante todo un año? Esperaba que pasara, que fuera una locura temporal. Pero cuando nació Mateo. Mateo, repitió Elena, como probando el nombre de un hijo ajeno. ¿Tienes un hijo que se llama Mateo? Sí, y necesita un hogar estable. Una familia normal, completa. ¿Y yo no soy normal, entonces? No entiendes. Ya tengo 36. Es mi única oportunidad de ser padre. Elena se levantó y se acercó a la ventana. En el patio, los niños jugaban, sus voces llegaban apagadas, como un eco de otra vida. Lo intentamos. Durante años intentamos tener un hijo. Lo intentamos y no pudimos. Y ahora tengo un hijo, y no voy a renunciar a él. No te estoy pidiendo que renuncies. ¿Podríamos? ¿Qué? ¿Vivir todos juntos? En la voz de Diego se notó una burla. Elena, deja de fantasear. Esto se acabó. Ella se volvió. Su marido estaba sentado con los brazos cruzados, con la expresión de alguien que ya lo ha decidido todo. Para el fin de semana desocupa el apartamento. Voy a traer a Valeria y a Mateo. Valeria, repitió Elena. Bonito nombre. Tiene 25 años. Es joven, puede tener más hijos. Esas palabras fueron como un cuchillo. Elena sintió como algo dentro de ella se rompía para siempre, no el corazón, no el alma, sino la base misma de su existencia. 12 años, Diego. 12 años construyendo esta vida. Lo construimos y lo destruimos nosotros mismos. No pudimos darte un heredero. ¿No pudimos? ¿O no pude yo? Él no respondió, pero en su silencio estaba toda la verdad. La noche se hizo interminable. Diego se encerró en su despacho. Elena se quedó en la cocina, repasando fotografías familiares de una vieja caja. Allí estaba su boda, ella con el vestido blanco cosido por las manos de su abuela, él con un ramo de rosas. Las vacaciones en Mar del Plata, donde soñaban con tener hijos. La mudanza a este apartamento, donde planeaban hacer un cuarto infantil. Al amanecer, había reunido los documentos, las joyas de la abuela y algunas bolsas con lo más necesario. Las manos no le temblaban, había llegado esa extraña calma de quien ya tocó fondo y entendió que más abajo no se puede caer. A las 6 de la mañana marcó el número de su madre. Mamá, soy yo. ¿Puedo ir contigo? Claro, mi amor. ¿Qué ha pasado? Te lo cuento después. Ya voy en camino. El taller Rosas la recibió con las puertas cerradas y un guardia desconocido. No puede entrar, dijo el joven con una chaqueta negra. Hay una orden. ¿Qué orden? Este es mi taller. Yo solo cumplo instrucciones del señor Ramírez. Ayer vino y dijo que la propiedad pasa a su nombre. Elena se quedó en la puerta de lo que había sido su hogar, incapaz de creer lo que estaba oyendo. A través del escaparate se veían los maniquíes, las máquinas de coser, los estantes con telas. Todo aquello que había sido su vida durante los últimos 10 años. Señora Elena. Se dio la vuelta. Concepción, su fiel asistente, venía apresurada hacia ella. Había trabajado en el taller desde los tiempos de la abuela. Concepción, ¿qué está pasando? Ay, mi niña. La tomó del brazo con cariño. Vamos al café, allí te cuento. Está pasando algo muy feo. En una pequeña cafetería frente al taller, Concepción pidió 2 cafés y comenzó a hablar, visiblemente alterada. Ayer vino con un tipo, dijo que ahora él es el dueño. Empezó a llamar a nuestras clientas para cancelar los pedidos. Dice que el taller se cierra por remodelación. Y esta mañana ya puso un guardia de seguridad. Cancelar pedidos. Elena sintió como la rabia comenzaba a desplazar lentamente la desesperación. Pero tenemos el vestido de novia de Julia. La boda es el sábado. Exacto. Y el traje para el aniversario de don Emilio. La gente está en pánico, llaman y preguntan qué hacer. Elena terminó su café y se puso de pie con decisión. Concepción, ¿usted conoce al abogado Moreno, Carlos? ¿Cómo no? Era amigo de tu padre, un hombre decente. Entonces vamos con él. Es hora de hacer justicia. Cuando salían del café, Elena miró una vez más su querido taller. En el escaparate,
Un maniquí lucía un vestido sin terminar un trabajo que había empezado la semana pasada. En aquella otra vida, cuando el mundo aún no se había derrumbado. Pero algo dentro de ella ya comenzaba a recomponerse. No era el corazón, todavía dolía. No era el alma, aún sangraba. Era la columna vertebral, ese temple heredado de su abuela, que había ayudado a las mujeres de su familia a sobrevivir cualquier tormenta. Diego pensó que la había roto. Se equivocó. Elena llegó a la casa de sus padres cuando la neblina matutina comenzaba a disiparse, prometiendo un día caluroso, un día en el que debía empezar una vida nueva. Dolores abrió la puerta antes de que ella tocara el timbre. Estaba en el umbral, con una vieja bata de algodón, el cabello canoso recogido en un moño flojo, y la miraba con unos ojos donde no había sorpresa ni preguntas. Solo comprensión y una tristeza silenciosa, esa tristeza particular de las madres que se forma con los años, observando errores ajenos que acaban doliendo como propios. Entra, mi niña, te estaba esperando. Elena cruzó el umbral de la casa de su infancia, aquella donde olía a vainilla y empanadas recién horneadas, donde cada objeto guardaba una historia familiar, como páginas de un libro invisible de la memoria. Las bolsas cayeron pesadas sobre el suelo del recibidor, y con ellas, también las últimas fuerzas para mantenerse en pie, esa cuerda tensa del orgullo que le impedía derrumbarse frente a los extraños. Mamá, ¿cómo lo supiste? Dolores la abrazó con fuerza, con ese abrazo maternal que tantas veces le había dado cuando era niña, tras una mala nota, una traición entre amigas, una noche de llanto sin explicación. Hace un mes lo vi en el centro comercial. Caminaba con una mujer joven y un niño. Empujaba el cochecito y sonreía. Sonreía tan feliz, como hace mucho que ya no sonreía en casa. Elena se apartó ligeramente, mirando con atención el rostro de su madre. En él no solo se leía tristeza, sino también un cansancio antiguo, el cansancio de una mujer que ha visto demasiado, que entiende demasiado sobre la naturaleza humana como para seguir sorprendiéndose por sus debilidades. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y qué habría cambiado? Dolores se encogió de hombros con esa sabia resignación que solo llega con los años. Yo ya había visto que él había tomado una decisión. Solo me quedaba la esperanza de estar equivocada, de que fuera su sobrina o ahijada. Pero el corazón de madre rara vez se equivoca en esas cosas. Fueron a la cocina, el corazón de la casa, donde siempre se tomaban las decisiones importantes. La madre puso la cafetera al fuego y sacó del aparador una vieja taza de cerámica con rositas, la misma de la que Elena tomaba café de niña cuando estaba enferma. ¿Sabes lo que me dijo la abuela Carmen cuando el abuelo nos dejó? Dolores se sentó frente a su hija, en la mesa redonda marcada por los años de cenas familiares, rayada con cuchillos infantiles y quemada por ollas calientes. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Yo tenía 13 años. Lloraba sin parar y no entendía cómo se podía seguir viviendo sin papá. ¿El abuelo se fue? Elena se sorprendió, como si acabara de escuchar algo de sí misma que nunca había sabido. Nunca me lo contaste. ¿Para qué herirte? Suspiró Dolores. Tú creciste feliz con tu papá. ¿Para qué cargar con un dolor que no era tuyo? Sirvió el café caliente en la vieja jarra, y la cocina se llenó de ese aroma familiar que unía generaciones, que daba esa sensación de hogar, de permanencia en un mundo que siempre cambia. Pero ya es hora de que sepas. Tu abuelo Ricardo se fue con su secretaria. Dejó a la abuela con 2 hijos, tu padre y tu tía Soledad. Fue en 1962. Elena escuchaba como si por primera vez oyera la historia de su propia familia. La abuela Carmen, en su memoria, era una mujer fuerte, independiente, dueña de un taller próspero, alguien que siempre tenía las palabras justas y las manos hábiles. Le costaba imaginarla joven, abandonada, desesperada tal como se sentía ella ahora. ¿Y qué hizo? ¿Qué podía hacer? Dolores esbozó una sonrisa sin rencor, más bien con la aceptación de quien conoce las pruebas inevitables de la vida. Sabía coser desde niña, tenía manos de oro. Tomó la máquina Singer que le había dejado su abuela y empezó a recibir encargos en casa. Primero las vecinas traían ropa para arreglar, ajustar. Luego corrió la voz, Carmen podía hacer cualquier vestido como el de una revista. ¿Y así nació el taller? No tan rápido. Estuvo unos 3 años mudándose de un lado a otro, alquilando cuartitos. Pero cosía día y noche. Tu padre contaba que se dormía con el sonido de la máquina y al despertar, ella seguía trabajando. Y en 1965,
Ahorró lo suficiente para comprar su primer local en la Avenida Libertad. ¿Te acuerdas del cartel que había en la entrada? Elena asintió. Claro que lo recordaba, taller de confección a medida. Maestra K. Ramírez. Palabras simples, detrás de las cuales se escondía toda una vida, lucha, lágrimas, noches sin dormir, pero también orgullo, dignidad y el derecho a ganarse el pan con sus propias manos. La abuela decía, una mujer siempre debe tener su propio pedazo de pan. El hombre puede irse, los hijos crecer y volar, pero tus manos y tu cabeza estarán contigo hasta el final. Por eso me alegré tanto cuando restauraste el taller. La tradición continúa. Tradición, repitió Elena con amargura. En esa palabra resonaba todo el horror de comprender que la vida da vueltas, que la historia se repite, que las mujeres de su familia estaban condenadas a la soledad y a la lucha. Y ahora Diego quiere arrebatártelo. Que lo intente. En la voz de Dolores se escuchó acero. No era ira ni rabia, sino una determinación fría, firme, de quien conoce el valor de la justicia y está dispuesta a defenderla. Pero no lo va a lograr. Mañana mismo vamos a ver a Carlos Moreno. Él conocía a tu padre desde que era estudiante. Seguro nos ayudará. La tarde transcurrió entre conversaciones que parecían excavaciones arqueológicas de la memoria familiar. Dolores sacaba de viejas cajas fotografías, cartas, documentos, toda la historia de las mujeres de su linaje, cada una con sus propias batallas, cada una encontrando fuerzas para mantenerse en pie. Ahí estaba la abuela de joven, con 2 hijos en brazos, delgada, agotada, pero con una voluntad inquebrantable en los ojos. Y 10 años después, segura, exitosa, con un traje elegante hecho por ella misma, junto al cartel de su taller. Ahí estaba mamá en el instituto pedagógico, una joven soñadora con trenzas, luego con su diploma de matemática, más tarde directora de escuela, una mujer que había formado a más de una generación. ¿Ves cómo es?, decía Dolores, colocando las fotos en orden cronológico como si fueran cartas del destino, contando una historia de supervivencia. Todas caímos y nos levantamos. Todas encontramos nuestro camino. Y tú también lo harás. Elena tomó una foto de su abuela frente a la máquina de coser. Un rostro concentrado, unas manos hábiles que convertían la tela sencilla en belleza. Eso mismo veía cada mañana en el espejo antes de salir al trabajo, la misma concentración, el mismo respeto por el material, el mismo amor por el oficio. Mamá, ¿te arrepientes de que me haya casado tan joven? Me arrepiento de no haberte advertido, suspiró Dolores, con ese pesar especial que llega cuando una madre comprende su impotencia ante el destino de sus hijos. Ya lo veía. Diego tenía un carácter débil. Siempre culpaba a los demás, le temía a la responsabilidad. Pero tú lo querías tanto. Lo quería. Elena pasó un dedo por el borde de la fotografía, como intentando conectar con el recuerdo de aquellos tiempos en los que el amor parecía eterno e indestructible. O tal vez solo me acostumbré a querer. 12 años. Es una costumbre. Entonces mejor que esa costumbre se haya roto. Ahora hay espacio para algo verdadero. Por la mañana fueron al abogado por calles que lentamente despertaban de su sopor matutino. Carlos Moreno atendía en una casona antigua de la calle Colonial, una vivienda de 2 pisos con techos altos, molduras de yeso y suelos de madera que aún conservaba el aire solemne de los tiempos de la independencia. En esas paredes se respiraba continuidad, solidez, la certeza de que la justicia existe y puede restaurarse. El propio abogado resultó ser un hombre de poco más de 40 años, de porte firme, con canas incipientes, ojos castaños atentos y un apretón de manos firme. En su presencia había algo de la vieja intelectualidad, integridad que no necesita ostentación, confiabilidad construida con el tiempo. Nena, la abrazó con afecto paternal, y en ese gesto había tanto calor humano que, por un instante, el mundo dejó de parecer un lugar hostil. La última vez que te vi fue en el cumpleaños de tu padre. Aún llevabas uniforme escolar. Don Carlos. Elena sonrió por primera vez en 2 días, y esa sonrisa fue como el primer rayo de sol tras un largo invierno. Gracias por recibirnos. Dolores ya me explicó en términos generales la situación, dijo él, guiándolas hacia su despacho, donde una mesa de roble maciza presidía la estancia, flanqueada por sillones de cuero y estanterías repletas de códigos y leyes, testigos silenciosos de que la justicia tiene herramientas. Pero vayamos por partes. Cuéntame todo, tal como fue.
Elena habló despacio, esforzándose por no omitir detalles, aunque cada palabra costaba era revivir la humillación, la traición, el derrumbe de todo en lo que había creído. Carlos escuchaba con atención, anotando ocasionalmente en un cuaderno, a veces pidiendo precisión en algún punto legal. En su manera de escuchar había algo casi médico, la capacidad de acoger el dolor ajeno sin dejarse abatir por él. Bien, dijo al final, con el tono seguro del profesional que domina su campo. El taller está registrado como actividad comercial a tu nombre. Diego no tiene ningún vínculo legal con él, aunque te haya ayudado con consejos o dinero. Es tu propiedad. ¿Y entonces por qué el guardia no me deja entrar? Porque tu esposo está excediendo sus atribuciones. Mañana mismo presentamos una solicitud judicial para restituirte en tus derechos y prohibir a terceros que interfieran en tu actividad. Elena sintió como algo se descongelaba en su pecho. No era aún alegría, pero sí esperanza, la comprensión de que no todo estaba perdido, de que existen fuerzas capaces de defender la justicia. Por primera vez en 3 días, sintió confianza en el mañana. ¿Y el departamento? El departamento es más complicado. Está en régimen de copropiedad, lo que significa que se dividirá por mitades al momento del divorcio. Pero Carlos levantó el dedo con la seguridad de quien habla su idioma natal cuando cita la ley: mientras el matrimonio no esté legalmente disuelto, él no tiene derecho a echarte ni a meter a otras personas sin tu consentimiento. ¿Entonces puedo volver a casa? Puedes, respondió Carlos, pero el ambiente será tenso. Mejor quédate con tu madre por ahora y usa el departamento solo para resolver los asuntos formales. Dolores se inclinó hacia adelante con esa expresión práctica tan propia de las mujeres que están acostumbradas a planear con anticipación. Don Carlos, ¿y cuánto puede tardar el divorcio? Si Diego no pone obstáculos, 3 o 4 meses. Si empieza a demorar, a pedir compensaciones o a impugnar la división de bienes, podría extenderse hasta 1 año. ¿Compensaciones? Elena frunció el ceño, confundida. ¿Por qué? Algunos hombres, en estos casos, afirman haber invertido en el negocio de la esposa, haberla ayudado a desarrollarlo. Exigen una parte o una indemnización. Carlos negó con la cabeza, con el gesto de quien ya ha visto todas las caras de la condición humana. Generalmente son tácticas de presión, para que la mujer acepte condiciones desventajosas. Yo tengo toda la documentación, dijo Elena con firmeza. En su voz se oyó el mismo acero que en la de su madre. Cada recibo, cada constancia de ingresos. El taller creció solo con recursos propios. Perfecto. Eso hará más fácil defenderte. El abogado abrió una gruesa carpeta y sacó varios formularios. Ahora vamos a redactar la solicitud para inmovilizar los bienes compartidos y restituirte tus derechos sobre el taller. Para el lunes estará todo listo. Mientras completaban los papeles, Carlos de pronto dejó la pluma a un lado y miró a Elena con seriedad, como un padre que habla con su hija antes de una decisión crucial. ¿Sabes qué te voy a decir como viejo amigo de la familia? No entres en conflicto con esa. ¿Cómo se llama? Valeria. No trates de demostrar que eres mejor, ni luches por Diego. Él ya tomó su decisión. No pienso hacerlo, dijo Elena con sorpresa. ¿Para qué querría a alguien que me traicionó? Bien pensado. Pero cuando las emociones te desborden, podrías sentir ganas de vengarte, de humillarlo, de hacerle ver lo que perdió. No lo hagas. Conserva tu dignidad. ¿Y cuánto costará su ayuda? Preguntó Dolores con esa practicidad típica de quienes han vivido tiempos difíciles. Carlos hizo un gesto con la mano, con esa generosidad que nace del corazón, no del bolsillo. Con la hija de Andrés nos entendemos. Tu padre dijo, volviéndose hacia Elena: una vez me salvó la vida. Estábamos de pesca, me caí al río durante una crecida. Él me sacó, me llevó al hospital. La deuda se paga con hechos. Cuando salieron de la casona, Elena sintió que por primera vez en días podía respirar con libertad. A su lado caminaba su madre sabia, a sus espaldas quedaba un defensor confiable, y por delante la esperaba la restitución de la justicia. El invierno ya no parecía un final, sino un tiempo de limpieza, una preparación para el nuevo comienzo. Mamá, dijo, tomando a Dolores del brazo, la abuela tenía razón. Lo que no nos mata, de verdad nos hace más fuertes. Apenas comienzas a entenderlo, sonrió su madre con esa tristeza serena que solo llega con los años. Mañana serás más fuerte que hoy, y pasado mañana más fuerte aún. Así vivimos, hija mía, así vivimos.
El lunes recibió a Elena con una orden judicial y las llaves de su propio taller. El guardia había desaparecido como si nunca hubiera estado allí, y en la puerta la esperaba Concepción con un ramo de claveles y una sonrisa que iluminaba toda la calle. Señora Elena, mi querida. Corrió a abrazarla como una madre que reencuentra a su hija tras una larga ausencia. ¡Qué alegría verla! Pensé que todo estaba perdido. Elena cruzó el umbral de su taller y aspiró el aroma familiar, una mezcla de telas almidonadas, aceite de máquina y el perfume tenue de sus clientas. Todo estaba en su lugar, los maniquíes en sus posturas habituales, las máquinas listas para trabajar, los estantes con telas cuidadosamente organizadas por color y textura. Cuéntame, ¿qué ha pasado aquí?, pidió Elena, mientras se ponía su bata de trabajo, la blanca con flores azules que había cosido su abuela para ocasiones especiales. Concepción empezó a contar, gesticulando con emoción. El jueves vino con un tipo en traje caro. Dice, ahora yo soy el dueño, todas las costureras se van al nuevo taller en la Avenida Central. Y nos ofrecía sueldo y medio. ¿Se imagina? ¿Y las chicas? ¿Las chicas? Se rió Concepción. Galina le dijo de frente, la señora Elena me recogió de la calle cuando mi marido se volvió alcohólico. Yo de aquí no me muevo. Y Tamara hasta se ofendió. ¿Qué somos? ¿Traidoras? Carmen nos enseñó, la señora Elena nos da de comer. ¿Y vamos a venderle el alma al diablo por dinero? Elena sintió como una calidez profunda se expandía dentro de ella. Aquellas mujeres no le eran fieles por interés, sino por gratitud, por principios, por simple decencia humana. Estaba furioso, siguió Concepción. Gritaba que nos íbamos a arrepentir, que el taller se cerraría igual. Luego empezó a llamar a las clientas. ¿Logró convencer a muchas? A casi ninguna, respondió la costurera, rebosante de alegría. Julia le dijo tal cual, Don Diego, un vestido de novia es sagrado. Si la señora Elena lo empezó, ella lo terminará. No confío en otras manos. Todo el día transcurrió reorganizando el trabajo. Las clientas llamaban, se disculpaban por la confusión temporal y agendaban nuevas citas para pruebas. Para el atardecer, el libro de pedidos volvía a estar lleno por 2 semanas. Elena trabajó hasta que anocheció, disfrutando cada puntada, cada corte de las tijeras sobre la tela. Sus manos lo recordaban todo, cómo sostener la tiza para marcar, en qué ángulo hacer los cortes, con qué fuerza presionar el pedal de la máquina. Ese era su elemento, su mundo, donde ella era dueña y creadora. El martes, cerca del mediodía, cuando el sol llenaba de luz los grandes ventanales del taller, alguien llamó suavemente a la puerta. Elena levantó la vista del patrón y vio a una mujer joven con un bebé en brazos. Valeria no era en absoluto como Elena se la había imaginado. No era una belleza fatal, ni una seductora calculadora. Era una chica común, con ojos cansados, una chaqueta sencilla y vaqueros, y un bebé inquieto que se removía en sus brazos. ¿Usted es la señora Elena? La voz le temblaba de nervios. Sí, y usted debe ser Valeria. ¿Podemos hablar? A solas. Elena hizo una seña a Concepción, que se retiró discretamente al taller trasero. Valeria cruzó hasta la zona de probadores y se dejó caer, agotada, en una butaca. El niño en sus brazos no dejaba de inquietarse, lloraba, luego se calmaba y volvía a quejarse. No duerme bien, explicó Valeria, meciéndolo con ternura. Desde hace una semana. Quizá le estén saliendo los dientes, no lo sé. Me estoy volviendo loca del cansancio. Elena observó a Mateo. Sus mejillas redondas, los ojitos oscuros, una mata de cabello castaño. Un niño bonito, sí, pero algo en sus facciones le resultaba familiar y no por Diego. ¿Por qué viniste?, preguntó Elena con suavidad, sin rastro de agresividad. No lo sé. Valeria negó con la cabeza. Quería verla, saber cómo es usted. Diego hablaba de usted, pero, ¿qué decía? Que era fría, que solo pensaba en el trabajo, que la casa no le importaba, ni la familia. Valeria hablaba en voz baja, sin levantar la mirada, y que no podía tener hijos, que por eso se volvió amarga. Elena sintió como algo se contraía en su pecho. Así que era eso. No solo se había ido, también la había ensuciado ante la nueva mujer. ¿Y tú le creíste? Al principio, sí. Valeria finalmente levantó la vista, pero luego, Diego no era como parecía. Pensaba que tener un hijo sería fácil, que yo me quedaría en casa, cocinando, lavando, y que él llegaría del trabajo para jugar media hora con Mateo antes de dormir. ¿Y en realidad?
En realidad, el niño llora por las noches, y él se enoja. Dice que soy una mala madre, que Mateo está malcriado, que hace falta disciplina. Valeria abrazó al pequeño con más fuerza. Y además quiere que trabaje. Dice que no alcanza el dinero. ¿Dónde trabajabas antes? En una tienda de materiales de construcción, como vendedora. Allí nos conocimos, hace 2 años. Valeria vaciló un momento. Él venía mucho, compraba cosas, empezó a coquetear, me llevaba flores, me invitaba a tomar algo. Elena hizo cuentas en silencio. 2 años atrás, justo cuando entre ella y Diego empezó una etapa de distancia. Él se quedaba tarde en el trabajo, hablaba de proyectos complejos, de la necesidad de fortalecer relaciones con proveedores. ¿Y cuándo supiste que estabas embarazada? Casi enseguida después de conocerlo. Valeria se acomodó el cabello con nerviosismo. En ese momento todavía salía con Andrés, mi ex. Pero cuando le conté que esperaba un hijo, desapareció. Dijo que no estaba preparado para ser padre. ¿Y le dijiste a Diego que el niño era suyo? No. Enseguida la voz de Valeria se volvió apenas un susurro. Al principio pensé en interrumpir el embarazo, pero luego, Diego fue tan amable, tan atento. Y yo tenía miedo de quedarme sola. Mi mamá está lejos, en Venezuela. No tengo muchas amigas. Andrés se esfumó. ¿Qué otra cosa podía hacer? Elena guardó silencio, intentando digerir todo lo que acababa de oír. Así que Diego había vivido 1 año bajo una ilusión. Criaba al hijo de otro hombre creyendo lo suyo. Y la había echado de casa, por su hijo. ¿Mateo se parece a su padre?, preguntó Elena con cautela. Valeria se sobresaltó, como si le hubieran dado una bofetada. ¿A cuál padre? A Diego. Sí, claro, respondió, pero la voz le temblaba. Aunque todavía es pequeño, es difícil decir. Los niños cambian mucho. Elena miró con atención al bebé. Cabello oscuro, ojos marrones, la forma de la nariz. Diego era rubio, de ojos grises, con un perfil completamente diferente. ¿Se parece a Andrés? Valeria palideció. ¿Por qué lo pregunta? Solo por curiosidad. Dicen que los hijos suelen heredar los rasgos del padre. Andrés. Valeria titubeó y luego soltó de golpe. Andrés también era así de inquieto de niño. Me lo contaba su mamá. Dormía mal, lloraba todo el tiempo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valeria se dio cuenta de que había hablado de más y se tapó la boca con la mano. Entonces, es de Andrés, dijo Elena en voz baja. Yo no. Valeria, no estoy aquí para juzgarte. Solo quiero entender la verdad. La joven rompió en llanto, un llanto silencioso, resignado, de esos que nacen del cansancio y la desesperanza. Sí, es de Andrés. Pero Diego quería tanto un hijo, estaba tan feliz. Y yo tenía miedo de decirle la verdad. Pensé que si lo hacía, se iría y me quedaría completamente sola. ¿Y ahora te arrepientes? No lo sé. Valeria se secó las lágrimas. Por un lado, sí, engañé a un buen hombre. Por otro, si no lo hubiera hecho, ¿dónde estaríamos ahora Mateo y yo? Elena se levantó y se acercó a la ventana. Afuera la vida seguía, la gente caminaba, los autos pasaban, todo parecía normal. Y allí, en el taller, se derrumbaba otra mentira. ¿Diego lo sabe? No. Y no puedo decírselo. Ama tanto a Mateo. Lo llama su hijito, le compra juguetes, planea su futuro. ¿Y Andrés? Andrés ni siquiera sabe que tiene un hijo. Cuando le conté del embarazo, cambió de número, se mudó. Escuché que ahora vive en Colombia. Elena se volvió. Valeria estaba sentada, encorvada, con el niño apretado contra su pecho. Joven, asustada, acorralada por la vida. No una villana, ni una rompehogares calculadora. Solo una chica que cometió errores por miedo y soledad. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Valeria se encogió de hombros. Diego dice que tengo que volver a trabajar. ¿Pero con quién dejo a Mateo? No tengo dinero para una niñera, y en la guardería solo lo aceptan a partir de los 2 años. ¿Y si Diego se entera de la verdad? Me va a matar, susurró Valeria. O me va a echar. Y yo, con el niño en brazos, sin dinero, sin casa. No tengo a dónde ir. Elena suspiró. ¡Qué historia tan enredada! Diego había destruido su matrimonio por una ilusión, Valeria vivía en una mentira por miedo, y el pequeño Mateo no tenía culpa de nada. Vete a casa, dijo ella, agotada. Piensa, la mentira siempre sale a la luz tarde o temprano. Es mejor que lo digas tú misma, antes de que la verdad se descubra por accidente.
Cuando Valeria se fue, Elena permaneció largo rato de pie junto a la ventana, reflexionando sobre todo lo que acababa de escuchar. Diego la había dejado por un hijo que ni siquiera era suyo. ¿Ironía del destino? ¿O un castigo justo por su traición? Esa noche, en casa, Elena hojeaba viejos documentos que estaban guardados en el aparador de su madre. Informes, certificados, resultados de análisis. Toda la historia de su matrimonio sin hijos estaba archivada en carpetas cuidadosamente ordenadas. Allí estaba el informe de la clínica de fertilidad, fechado 8 años atrás. Elena recordaba ese día como si fuera ayer. Ella y Diego llevaban 6 meses haciéndose estudios, con la esperanza de encontrar la causa de la infertilidad. Volvió a leer el diagnóstico. Factor femenino, normal. Se detecta factor masculino de infertilidad oligoastenoterato-zoospermia severa. Se recomienda tratamiento de fertilización con material donado. Elena cerró los ojos, recordando aquella conversación con el médico. Doctor, ¿y si no le decimos que el problema es de él? Lo toma todo tan a pecho. ¿Quiere asumir usted la culpa? Se sorprendió el médico. Quiero proteger su dignidad. Dígale que el problema es mío. Y el médico lo hizo. Diego la abrazó, la consoló, le dijo que la amaba a pesar de todo. Y ella cargó con esa mentira durante 8 años, creyendo que lo hacía por amor, por el bien mayor. Ahora, leyendo otra vez ese informe, Elena comprendía, Diego no podía ser padre. Físicamente, era imposible. Mateo no era su hijo. No podía serlo. Y eso significaba que su matrimonio había sido destruido por una ilusión. Volvió a guardar los documentos en la carpeta. Mañana se los mostraría a Carlos Moreno. Él debía saber toda la verdad. ¿Qué hacer después con esa información? Lo decidiría el tiempo. Afuera, el día caluroso llegaba a su fin. En la casa olía a empanadas recién hechas y a planes por venir. Y dentro del pecho de Elena crecía un sentimiento extraño, no rencor, no venganza, sino una amarga compasión por todos los involucrados en esta historia. La verdad tiene una cualidad extraña. Siempre sale a flote, por más profundo que uno intente esconderla. Y cuando eso pasa, cada uno debe decidir una vez más qué hacer con ella. En 2 días se celebraría la primera audiencia judicial. Elena se preparaba para ella como si fuera un examen que definiría su derecho a seguir siendo quien era. La sala del tribunal olía a muebles antiguos y a justicia rancia. Elena estaba sentada junto a Carlos Moreno, hojeando la carpeta con los documentos. Enfrente, en la mesa de la parte demandada, Diego hablaba animadamente con su abogado, un hombre joven, seguro de sí mismo, vestido con un traje caro. De pie, entra la juez, anunció el secretario. La jueza Castillo, una mujer de unos 50 años, con mirada aguda y el cabello gris recogido en un moño severo, tomó su lugar. Elena sintió un extraño alivio, menos mal que el caso lo vería una mujer. Ella entendería. Se abre la causa Ramírez contra Ramírez por la división de bienes, anunció la jueza. Tiene la palabra el representante de la parte demandada. El abogado de Diego se levantó, enderezó los hombros y empezó a hablar con una seguridad que delataba un discurso memorizado. Su señoría, mi representado participó activamente durante los 12 años de matrimonio en el desarrollo del negocio familiar. Gracias a sus contactos en el sector de la construcción, el taller recibió encargos para la confección de ropa de trabajo. Él mismo atrajo clientes, asesoró en temas de modernización e invirtió fondos propios en la compra de maquinaria. Elena apretó los puños. ¡Qué descaro! Diego jamás se interesó de verdad por su trabajo. Un par de veces trajo a esposas de conocidos para que se hicieran un vestido de empresa y eso fue todo. Por todo esto, continuó el abogado, el demandado solicita una compensación equivalente al 50% del valor del negocio, lo que, según una tasación independiente, representa la suma de 500,000 pesos. ¿Representante de la parte demandante?, dijo la jueza, dirigiéndose a Carlos Moreno. Carlos se levantó con calma, con la dignidad de quien conoce la verdad y no teme decirla. Su señoría, las afirmaciones de la parte demandada no están respaldadas por ningún documento. Abrió una carpeta gruesa. Aquí constan los informes de ingresos del taller de los últimos 5 años. Aquí, los extractos bancarios que prueban que todas las grandes compras de maquinaria se hicieron con las ganancias del propio negocio. Aquí, los contratos con los clientes, en ninguno aparece el nombre del demandado como intermediario ni como garante.
La jueza examinaba los documentos con atención. El abogado de Diego se retorcía nerviosamente el nudo de la corbata. En cuanto a la captación de clientes, prosiguió Carlos, estamos preparados para presentar testimonios de clientas habituales que confirmarán que llegaron al taller por recomendación de otras clientas, y no a través del señor Ramírez. El tribunal ordena una pericia financiera sobre la contabilidad del taller durante los últimos 3 años, declaró la jueza Castillo. La audiencia se pospone por 2 semanas. Cuando salían del edificio del tribunal, Diego llamó a Elena. Espera. Necesitamos hablar. Carlos quiso quedarse, pero Elena lo detuvo con un gesto. Todo está bien. Espérame en el coche. ¿Por qué estás haciendo esto? Diego parecía cansado, incluso derrotado. Podemos arreglarnos como personas civilizadas. ¿Cómo personas civilizadas? Elena esbozó una sonrisa irónica. ¿Eso fue cuando me echaste de casa o cuando me prohibiste entrar a mi propio taller? Estaba enfadado. Me dejé llevar por las emociones. Pero ahora... Se pasó la mano por el rostro. Elena, no quiero pelear contigo en los tribunales. Terminemos esto en paz. Entonces renuncia a la compensación. No puedo. Necesito el dinero. Para mi familia. Para el futuro de Mateo. Para la familia, repitió Elena con amargura. ¿Y nosotros qué éramos? ¿No fuimos una familia? Diego desvió la mirada. Lo fuimos. Pero ahora todo cambió. Sí, cambió. Ahora sé que eres capaz de pisotear 12 años por una ilusión. ¿Qué ilusión? Tengo un hijo. Elena estuvo a punto de decirle la verdad, sobre los documentos médicos, la confesión de Valeria, sobre que Mateo no era su hijo, pero algo la detuvo. No era el momento, no era el lugar. O tal vez fue solo compasión por un hombre que ya había perdido demasiado. Nos vemos en el juzgado, dijo, y se alejó hacia el coche. Los días siguientes fueron una verdadera prueba. Diego inició una auténtica campaña para desacreditar a Elena entre sus conocidos en común. Decía que ella era avara, egoísta, que durante años había gastado el dinero familiar en caprichos personales y que ahora no quería compartir ni lo mínimo. Algunos le creyeron. Patricia, amiga de Elena desde la escuela, de pronto comenzó a evitarla. Cuando Elena la enfrentó y le preguntó qué ocurría, ella respondió con evasivas. Mira, querida. No quiero meterme en vuestros asuntos. Es un tema privado entre ustedes. Pero somos amigas. ¿No crees que es importante escuchar ambas versiones? Claro que sí, pero Diego me contó. En fin, creo que lo mejor sería que se reconciliaran y no hicieran esto tan público. Aún más doloroso fue escuchar a doña Clara, la vecina con la que durante años se habían saludado en el rellano. Señora Elena, ¿es cierto que usted echó a su marido de casa? Dicen que ahora anda dando vueltas con el niño, alquilando cuartitos. No es cierto, respondió Elena, cansada. Él se fue por su cuenta. Sí, pero los hombres no hacen eso sin motivo. Algo habrá pasado. Aquella tarde, Elena llegó al taller y encontró un verdadero consejo de mujeres. Concepción, Galina, Tamara y 2 costureras del taller vecino estaban sentadas en la zona de pruebas, con tazas de café en la mano. ¿Qué ocurre? Se sorprendió Elena. Estamos en reunión, anunció Concepción con solemnidad. Galina nos informó que don Diego anda por la ciudad contando historias sobre usted. Decidimos tomar medidas. ¿Qué medidas? Pues estás, intervino Galina, una veterana costurera de carácter firme. Mañana vamos a visitar a nuestras clientas de siempre, esas que la conocen desde hace años. Les contaremos la verdad. Que sepan quién es quién en esta historia. Chicas, no hace falta, protestó Elena. Es un asunto mío. Nada de asunto suyo. Se indignó Tamara. Aquí trabajamos todas. Si su reputación se mancha, el taller se hunde. ¿Y nosotras dónde trabajamos después? Y simplemente por humanidad tampoco está bien, agregó una de las costureras vecinas. La conocemos. Sabemos cómo es usted. Justa, amable. Nunca ha herido a nadie sin razón. ¿Se acuerdan cuando internaron a Concepción? Retomó Galina. Usted le pagó el sueldo completo durante 3 meses, cuando bien podría haberle dado solo la mitad. Y cuando al esposo de Tamara lo despidieron, usted le dio un adelanto de 6 meses, añadió otra. Elena escuchaba y sentía como algo empezaba a derretirse dentro de ella. Estas mujeres recordaban cada gesto, cada acto de bondad. A sus ojos, ella no era una esposa abandonada, sino una mujer digna de ser defendida. Gracias, dijo en voz baja, pero por favor, nada de escándalos.
Solo trabajen como siempre, con profesionalismo. La verdad se defenderá sola. El sábado por la tarde, su madre organizó en casa un verdadero consejo de mujeres. Vinieron las vecinas doña Rosa, del departamento de enfrente, y señora Marta, del tercer piso. Ambas habían pasado por pruebas parecidas. Ambas habían sobrevivido. Escucha, querida, decía doña Rosa, una anciana enérgica con ojos vivos, cuando mi Pedro se fue con la secretaria en el 85, pensé que era el fin del mundo. Tenía 3 hijos pequeños, sin profesión, sin dinero. ¿Y qué hice? ¿Qué ibas a hacer? Primero lloré, claro, pero luego me levanté. Me apunté a un curso para ser maestra de preescolar. Al año ya estaba trabajando en un jardín infantil. Y a los 5 años, era la directora. Crié a mis 3 hijos y cuidé a mis nietos. ¿Y Pedro? Ella hizo un gesto con la mano, despectiva. Duró 3 años con la secretaria, luego ella lo dejó. Quiso volver, pero ya era tarde. La mía es parecida, intervino la señora Marta. Solo que mi marido se fue en el 93, cuando fue la crisis económica. Me dijo que yo era un obstáculo para su carrera, que con una esposa maestra no podía entrar en el mundo de los negocios. ¿Y cómo te las arreglaste? Abrí una tiendita de flores. Al principio vendía desde el balcón. Luego alquilé un puestito en el mercado. Ahora tengo 2 locales y un invernadero fuera de la ciudad, dijo con una sonrisa de orgullo. ¿Y el exmarido? Quebró a los 5 años. Ahora trabaja de taxista. Dolores servía el café en las tazas. ¿Ves, hija mía? Todas pasamos por esto. Y sobrevivimos. Y salimos más fuertes. ¿Y qué me aconsejan? Preguntó Elena. La regla más importante, dijo doña Rosa con seriedad, no rebajarse, no suplicar. La dignidad es lo único que queda cuando todo lo demás se derrumba. Pero tampoco vengarse, añadió la señora Marta. La venganza es un veneno que primero te mata a ti misma. Vive tu vida, construye tu felicidad. Esa es la mejor venganza. Y trabaja, concluyó Dolores. El trabajo cura más que cualquier medicina. Cuando las manos están ocupadas, la cabeza no piensa tonterías. Elena sentía, absorbiendo la sabiduría de esas mujeres. Cada una había cargado su propia cruz, cada una había caído y se había levantado. Y si ellas pudieron, ella también podría. Al final de la semana quedó claro que la campaña de difamación de Diego había fracasado. Es más, se volvió en su contra. Las clientas habituales empezaron a traer amigas, vecinas, conocidas. Concepción no daba abasto anotando pedidos. La señora Lucía, la del 9º, preguntó si usted podría hacerle un traje para su aniversario, informaba Concepción a Elena. Y doña Catalina quiere encargar el vestido de novia de su hija. Dice que ha oído que usted tiene manos de oro. Una grata sorpresa fue la llamada de los socios estadounidenses. El propio señor Johnson llamó a Elena. Señora Ramírez, hemos decidido aplazar nuestro acuerdo por 6 meses. No cancelarlo, solo posponerlo. Sabemos que está pasando por un momento difícil, pero confiamos en su profesionalismo y estamos dispuestos a esperar. Gracias por su comprensión, respondió Elena, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud. Solo trabajamos con socios fiables. Y la fiabilidad no se mide solo en cifras financieras, también en cualidades humanas. Y usted las tiene. Esa noche, al hacer balance de la semana, Elena comprendió, estaba saliendo adelante. Sin su marido, sin sus contactos, sin su apoyo. Lo estaba logrando sola, con sus propias fuerzas y el respaldo de gente leal. El taller funcionaba, las clientas regresaban, los pedidos llegaban. Pero, sobre todo, se sentía útil, valiosa, capaz de crear belleza. Quizás eso sea la verdadera independencia, saber que puedes contar contigo misma y que serás capaz de enfrentar cualquier dificultad, tener un trabajo que te da sustento y personas que te valoran. La abuela Carmen tenía razón, una mujer siempre debe tener su pedazo de pan. Y ahora Elena lo sabía con certeza, ella lo tenía. Pero cada noche, un pensamiento no la dejaba dormir. ¿Tiene Diego derecho a planear un futuro sin saber la verdad sobre su pasado? Para el sábado, esa pregunta se había vuelto insoportable. El sábado amaneció con niebla densa, lechosa, que envolvía la ciudad como si quisiera suavizar los bordes filosos de la realidad. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café frío y el informe médico en la mano. Durante 8 años ese papel había estado guardado como una bomba de tiempo.
Y ahora era el momento de hacerla estallar. Mamá, quiero mostrarle estos documentos a Diego, dijo sin levantar la vista del papel. Dolores dejó de lavar los platos y se volvió. ¿Estás segura? No lo sé, pero seguir con esta mentira. Él hace planes, sueña con una familia con un hijo que no es suyo. Y en el tribunal exige compensación porque se cree padre. Eso no está bien. Su madre se secó las manos con un paño y se sentó a su lado. ¿Sabes lo que decía tu abuela? La mentira para salvar termina dejando de ser salvación cuando empieza a matar. Dolores puso una mano en el hombro de su hija. 8 años protegiste su orgullo y él destruyó tu vida por una ilusión. Pero tengo miedo, mamá. ¿Y si cree que lo hago por venganza? ¿Y no lo haces? Preguntó Dolores con franqueza. Elena guardó silencio. ¿Qué era lo que realmente la movía? ¿Justicia? ¿O deseo de herirlo como él la había herido? A veces, la línea entre una y otra es tan delgada como una hoja de afeitar. Puede que sí, un poco, admitió con honestidad. Pero más que nada, quiero que la verdad salga a la luz, que sepa lo que perdió y por qué. Entonces díselo, pero prepárate, puede no creerte, o creer y odiarte aún más. Elena marcó el número de Diego. Tono largo, luego el mismo voz conocida. Sí, Diego, necesitamos vernos. Hablar. De verdad. ¿Para qué? Todo se resolverá en el juzgado. Hay cosas que no se resuelven en un tribunal, solo entre nosotros. Pausa. De fondo se oía el llanto de un niño, bolsas que crujían, una voz femenina. Está bien, pero rápido. Tengo una familia ahora. En el parque, en nuestra banca, ¿te acuerdas? Otra pausa. Esa banca junto al estanque, donde se conocieron hace 20 años. Él leía a Borges. Ella estudiaba para un examen de literatura. Una historia de amor simple entre un estudiante de ingeniería y una futura profesora. Me acuerdo. Mañana a las 2. El parque de domingo la recibió con silencio y hojas caídas. Octubre desnudaba los árboles con la lentitud con la que una anciana se quita las joyas antes de dormir. Elena llegó antes, se sentó en la banca familiar y trató de imaginarse a sí misma con 20 años, ingenua, enamorada, creyendo en él para siempre. Diego llegó puntual, a las 2. Lucía cansado, molesto. En su rostro había la impaciencia de quien tiene cosas más importantes que hacer. Bueno, ni siquiera se sentó. Permaneció de pie. ¿Qué querías decir? Siéntate, por favor, dijo Elena, palmeando el banco. No es una conversación rápida. No tengo tiempo para tus sentimentalismos, Elena. Valeria me espera. Mateo está inquieto. Habla. Bien, sacó un sobre blanco del bolso. Toma esto. ¿Qué es? Documentos médicos. De hace 8 años. Diego tomó el sobre con desgano, pero no lo abrió. ¿Y para qué quiero yo esto? Ábrelo y léelo. Elena, no entiendo este jueguito. Solo léelo, repitió ella, con firmeza, y luego hablamos. Él abrió el sobre con la molestia de quien siente que le están haciendo perder el tiempo. Sacó la hoja, la leyó por encima. Su expresión cambió poco a poco del fastidio a la confusión y de ahí al shock. ¿Qué significa esto? Murmuró. Lo que está escrito. Factor masculino de infertilidad. Grado severo, dijo Elena con calma, como un médico al dar un diagnóstico. No puedes tener hijos, Diego. Nunca pudiste. Diego volvió a leer el documento. Esta vez, palabra por palabra, como si buscara una salida, un error. Pero, el médico dijo que el problema eras tú. Le pedí al médico que lo dijera así. Quería proteger tu orgullo masculino. Esto es una falsificación, gritó Diego, poniéndose de pie de un salto. Estás vengándote. Falsificaste estos documentos para Clínica de Fertilidad Reproductiva, Avenida San Martín. Doctor Ramón López. Puedes comprobarlo, respondió Elena, aún con serenidad. Mejor aún, hazte los análisis de nuevo. El resultado será el mismo. Diego se quedó inmóvil, aferrado a la hoja, y poco a poco comprendía la magnitud de lo revelado. Mateo no era su hijo. No podía serlo. Todos esos meses de dicha paterna eran una ilusión. Entonces Valeria comenzó, pero no terminó la frase. Es probable, suspiró Elena, pero no creo que sea mala persona. Solo una chica asustada que no quería quedarse sola. Pero ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo mentirme todo un año, mirarme a los ojos, dejarme creer que era el padre? ¿Y tú? ¿Cómo pudiste mentirme a mí durante un año? Verla a escondidas, construir una nueva vida mientras a mí me hablabas de amor.
Diego se dejó caer en el banco, como si el peso de la verdad lo aplastara. El papel cayó de sus manos y lo arrastró el viento. Elena no se movió para recogerlo. ¿Por qué lo ocultaste durante 8 años? Preguntó con voz apagada. Porque te amaba. Porque pensaba que te estaba protegiendo. Elena miraba al estanque, donde las últimas aves nadaban antes de emprender el vuelo. ¿Recuerdas cómo reaccionabas ante cualquier insinuación de que el problema podía ser tuyo? ¿Cómo te herían las bromas de tus amigos sobre los verdaderos hombres y los hijos? Lo recuerdo, murmuró. Pensé, mejor que crea que la culpa es mía. Así no cargará con complejos. Nos amábamos. Pensé que eso bastaba. ¿Y ahora te estás vengando porque me fui? Tal vez Elena lo miró por primera vez directamente, pero no solo por eso. Estás reclamando en el juicio una compensación por tu aporte al negocio familiar. Justificas todo por tu hijo, pero no tienes hijo, Diego, y nunca lo tuviste. Diego se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban, por frío o por llanto. ¿Qué he hecho?, susurró. ¿Qué demonios he hecho? Creí en un cuento. Deseaba tanto ser padre que dejé de ver la realidad. ¿Y Valeria? ¿Ella sabía? Creo que sí. Las mujeres siempre saben de quién es su hijo. Guardaron silencio. Las hojas crujían bajo los pasos de los paseantes, las aves gritaban en el cielo, el mundo seguía su curso, indiferente al drama humano. Elena, dijo Diego al fin, perdóname. ¿Por qué? Por todo. Por haberte dejado. Por creer más en una mentira que en nuestra verdad. Por destruir lo que construimos durante años. Ya es tarde, respondió ella en voz baja. Hay cosas que no se pueden reparar. Lo sé, solo quería decirlo. Elena se levantó del banco. Vete a casa, Diego. Habla con Valeria. Descubre toda la verdad. Y luego decide qué vas a hacer. ¿Y si lo niega todo? Entonces hazte la prueba de paternidad. Y compara los resultados con esos documentos. Se alejó sin mirar atrás. Detrás quedaba el hombre con quien había compartido los mejores años de su vida. Ahora le parecía un desconocido, roto por sus propias elecciones. Diego llevaba ya 3 horas en el bar El Barrio. Ron, luego vodka, luego cerveza. El camarero lo observaba con preocupación, pero no se atrevía a decir nada. En su cabeza giraban fragmentos de recuerdos, Valeria esquivando preguntas sobre el embarazo, poniéndose nerviosa cuando él indagaba fechas. Mateo, tan diferente a él, ni el color de los ojos, ni la forma de la nariz, ni siquiera el carácter. Y sobre todo, las palabras de Elena, quise proteger tu dignidad de hombre. 8 años había guardado silencio. Lo dejó creer que el problema era suyo. Aguantó reproches, impaciencia, tratamientos. «Qué imbécil he sido», murmuró al vaso. «Un completo imbécil. Perdí a la única mujer que me amó de verdad. ¿Para qué? ¿Por una ilusión de paternidad? ¿Por una chica que me usó como papá de repuesto?» A las 10 de la noche llegó a casa. Valeria estaba acostando a Mateo, cantándole una canción de cuna. Una escena de felicidad doméstica que por la mañana parecía real. Ahora le parecía decorado de cartón. «¿Dónde estabas?», preguntó ella sin mirarlo, arreglando las sábanas del niño. «Dijiste que volverías para cenar». «Estaba con Elena». «¿Para qué?». En su voz había desconfianza. «Para hablar. Aclarar algunas cosas». Diego se sentó en el sillón frente a ella. El alcohol había adormecido el dolor, pero le agudizaba la lucidez. «Valeria, ¿de quién es el niño?». «¿Qué?». Ella se volvió, y él vio el miedo en sus ojos. «¿De quién es Mateo? Respóndeme con la verdad». «Es tuyo, por supuesto». «¿De qué estás hablando?». «No mientas». Diego hablaba en voz baja, pero su tono tenía filo. «Sé que no puedo tener hijos. Es un hecho médico». «Entonces, ¿de quién es Mateo?». Valeria palideció, se apoyó en la pared. «Yo no entiendo». «¿Es de Andrés?», preguntó Diego, sin rodeos. Y vio la respuesta en sus ojos antes de que ella la dijera. «Sí», susurró Valeria. «Es de Andrés». Silencio. En algún lugar sonaba música, un coche pasaba por la calle, y en la cuna suspiraba un bebé que no era su hijo. «¿Por qué?», preguntó Diego, cansado. «Porque tenía miedo». Valeria rompió en llanto. «Andrés desapareció cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre. Pero tú fuiste tan bueno, tan atento. Y cuando empezaste a buscarme, a cuidarme, pensé. ¿Pensaste que podrías engañar a un tonto? No, no fue así. Pensé que llegaría a quererte, que podríamos ser una familia de verdad, que Mateo te vería como su padre.
¿Y la verdad? ¿Alguna vez pensaste decirme la verdad? Valeria guardó silencio. Y eso ya era una respuesta. Diego se levantó, caminó hacia la ventana. Abajo, las luces de la ciudad titilaban, la vida seguía su curso. Mañana saldría el sol, comenzaría un nuevo día. Y él sería otro hombre, no padre, no esposo, solo un hombre engañado en plena madurez. Empieza a empacar, dijo sin volverse. ¿Qué? Empaca. Mañana te vas. ¿A dónde? ¿Con un bebé en brazos? ¿Sin dinero? ¿A casa de tu madre? ¿A Venezuela? ¿O con Andrés? Tú decides. Diego, perdóname. Te daré dinero para el viaje. Y para las primeras semanas. Pero aquí no puedes quedarte más. Valeria lloraba más fuerte, pero no suplicaba. Sabía que el juego había terminado, que las máscaras habían caído. ¿Y Mateo? Tú lo amas. Amaba la ilusión. Diego se volvió hacia ella. Mateo es un buen niño, pero no es mi hijo. Y yo no soy su padre. Que crezca con su verdadero padre. La noche transcurrió entre lágrimas y maletas. Valeria empacaba en silencio, entre sollozos. Diego se sentó en la cocina con una taza de café, reflexionando sobre la facilidad con la que puede derrumbarse todo lo que se cree sólido. A la mañana siguiente los acompañó hasta la terminal de autobuses. Les dio dinero, compró los pasajes. Mateo dormía en brazos de Valeria, sin saber que su vida acababa de cambiar otra vez. Perdóname, dijo Valeria antes de subir al autobús. Ya te perdoné, respondió Diego. Solo no vuelvas a mentirle a nadie, ni siquiera a ti misma. El autobús arrancó. En la ventanilla, el rostro joven y asustado de Valeria apareció por última vez, lleno de arrepentimiento. Luego el vehículo se perdió en la niebla matutina. Y Diego se quedó solo, solo con el entendimiento de que había perdido a la única mujer que realmente lo había amado. Todo por la sombra de una familia que nunca existió. El martes amaneció gris, como el asfalto desgastado por el que caminaba Elena hacia el edificio del juzgado. El otoño se había instalado con firmeza, deshojando los últimos árboles y anunciando un largo invierno. Pero dentro de ella reinaba la calma, esa calma especial de quien conoce la verdad y está dispuesta a defenderla. Carlos Moreno la esperaba en la entrada, con una sonrisa alentadora. ¿Lista para el final? Lista, sintió Elena, alisando el saco de su traje formal, el mismo que había cosido para reuniones importantes 3 años atrás. En la sala del tribunal se respiraba la solemnidad de siempre. En el banco de la parte demandante estaba Diego demacrado, con la mirada apagada, más parecido a un acusado que a un demandante. A su lado, el abogado revolvía nerviosamente los papeles, como si ya supiera que el caso estaba perdido antes de comenzar. De pie. El tribunal entra en sesión, anunció el secretario. La jueza Castillo tomó asiento y recorrió la sala con la mirada firme. En las primeras filas se sentaban las trabajadoras del taller, Concepción, Doña Rosa, la señora Marta. Habían venido a apoyar a Elena, y eso le daba fuerza. Se inicia el caso de Cervantes Diego contra Cervantes Elena, declaró la jueza. Representante de la parte demandante, ¿sus conclusiones finales? El abogado de Diego se puso de pie, pero no llegó a hablar. Su cliente lo interrumpió, murmurando. Renuncio a todas las demandas. Disculpe, preguntó la jueza, desconcertada. Diego se levantó lentamente, con esfuerzo, como un hombre anciano. Renuncio a la compensación por mi supuesta contribución al desarrollo del taller. Acepto dividir el apartamento en partes iguales. No tengo más reclamaciones. Su abogado se puso de pie, sobresaltado. Don Diego, no habíamos hablado de esto. Siéntese, dijo Diego con cansancio. El caso está cerrado. La jueza intercambió una mirada con el secretario y continuó con serenidad. En ese caso, el tribunal determina lo siguiente: la empresa individual, el taller Rosas, permanece en propiedad exclusiva de la demandante. El apartamento en la dirección indicada se divide en partes iguales entre ambas partes. Los costes procesales. Los asumo yo, interrumpió Diego. Cuando la jueza se retiró para redactar la sentencia final, un silencio denso cayó sobre la sala. De repente, Diego se levantó y se volvió hacia el público. Perdónenme todos los que están aquí. Su voz temblaba. Elena, perdóname por haber intentado quitarte lo que construiste con toda tu vida. Y dirigiéndose a las trabajadoras del taller. Chicas, perdón por querer dejarlas sin trabajo. Yo estaba equivocado. En todo. Concepción se secó una lágrima discretamente.
Doña Rosa apretó los labios y desvió la mirada. Y Elena lo miraba sin rencor ni satisfacción, solo con una tristeza serena, hueca, que llega cuando todo finalmente se comprende. Después de la audiencia, Diego alcanzó a Elena en la salida del juzgado. ¿Podemos hablar? Solo una vez más. Carlos Moreno quiso quedarse, pero Elena asintió. Espérame en el coche. Cruzaron hacia una pequeña plaza junto al edificio. Diego encendió un cigarro, un viejo hábito que había dejado al casarse con ella, pero que evidentemente había retomado en estos días oscuros. Gracias por no vengarte, dijo, exhalando el humo hacia el aire frío. ¿Vengarme de qué?, preguntó Elena, sorprendida. De haber destruido nuestra vida, de haber creído en una mentira ajena más que en tu verdad, de haber sido tan débil. Elena lo miró con atención. Diego había envejecido en esas pocas semanas. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, las sienes estaban salpicadas de canas, sus hombros encorvados por un peso que ya no era físico. No fuiste débil, dijo ella en voz baja. Fuiste egoísta. Pensabas solo en tus deseos, en tus complejos, en tus sueños. Y de mí, te olvidaste. Lo sé. Ahora lo entiendo, dijo Diego, inhalando una última vez el cigarro. Durante 8 años guardaste silencio sobre mis problemas médicos. Protegiste mi orgullo. Y yo, en cambio, te culpé de nuestra infertilidad. Te culpé, te exigía tratamientos. Y te insinuaba que eras una mujer incompleta. Perdóname. No te pido que me perdones, sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que reconozco mis errores. Elena sacó un par de guantes de su bolso, el frío comenzaba a calar. Todos tienen derecho a cometer errores, Diego, pero no a repetirlos. Hubo una pausa, luego ella preguntó, ¿y Valeria? Se fue con su madre, a Venezuela. Tú misma la acompañaste. Sí, la acompañé. Le diste dinero para el viaje y para empezar de nuevo. Diego esbozó una sonrisa amarga. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que ni siquiera estoy enojado con ella. ¿Por qué? Porque entendí que ella también fue una víctima de las circunstancias. Joven, asustada, sin nadie. Temía quedarse sola con un hijo. Y aparecí yo, el papá perfecto, con apartamento y trabajo estable. ¿Se puso en contacto con el padre biológico? Sí. Andrés aceptó conocer a su hijo. Tal vez hasta lo reconozca oficialmente. Diego apagó el cigarro contra el banco. O tal vez no. Ya no es asunto mío. Elena guardó silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Diego realmente había cambiado. Ya no estaba esa arrogancia que tanto la irritaba en los últimos años del matrimonio. En su lugar, había surgido una nueva cualidad, la capacidad de verse a sí mismo con honestidad. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a Colombia. Me ofrecieron un trabajo allí, respondió, mirándola con serenidad. Voy a empezar desde cero. A los 40 años puede parecer tarde, pero nunca es demasiado tarde, ¿no? ¿Y el apartamento? Te venderé mi parte a un precio bajo. Considéralo. Una forma de compensar todo el daño. Elena quiso protestar, pero él la detuvo con un gesto. No discutas. No necesito ese dinero. Allá la empresa me ofrece un lugar donde vivir. Y tú sí lo puedes aprovechar. Para ampliar el taller. O para cualquier cosa que te haga bien. Al final de la semana, quedó claro que la reputación de Elena no solo se había restaurado, sino que se había fortalecido. La historia de cómo enfrentó su divorcio con dignidad y defendió su proyecto se esparció por toda la ciudad. Pero no como un chisme, no como un escándalo, sino como un ejemplo de coraje, de integridad. Y de una mujer que, cuando todo parecía derrumbarse, eligió seguir de pie. Patricia, su amiga de la infancia, que la semana pasada evitaba verla, llamó con voz arrepentida. «Ay, querida, perdóname, qué tonta he sido». Diego lo contaba todo tan convincente, y yo le creí, sin preguntar nada. ¿Puedo ir a verte? Quiero encargarte un traje. Claro, ven cuando quieras, respondió Elena sin rencor. Las crisis muestran quién es quién. Al menos ahora sé con quién realmente puedo contar. Doña Clara, la vecina que días atrás reprochaba a Elena por su crueldad con el marido, ahora la saludaba con efusivo entusiasmo y se interesaba por el taller. ¿Ves?, decía Dolores mientras tomaban café por la noche, la verdad siempre sale a la luz. Y la gente decente sabe reconocer la honestidad. Mamá, ¿no te parece que me equivoqué al no perdonar a Diego? Tal vez debía darle una segunda oportunidad. El perdón y el regreso no son lo mismo,
Hija, respondió la madre mientras servía el café en las tazas con rosas. Uno puede perdonar a alguien y aún así no dejar que vuelva a hacerle daño. La sabiduría está en saber distinguirlo. El sábado por la mañana, Diego llegó a recoger sus cosas. Elena había pedido a Concepción que se quedara con ella. No quería quedarse a solas con su exmarido. Diego empacaba en silencio, con método. Libros, ropa, documentos personales. Dejó las fotos familiares sobre la cómoda, como entendiendo que ya no le pertenecían. Ya está, dijo al cerrar la última maleta. Prepararé los papeles de la venta de mi parte con el abogado la próxima semana. Gracias. No me agradezcas. No es un favor, es justicia. Se puso la chaqueta. Elena, no voy a pedirte amistad. Sé que no la merezco. Solo quiero decirte, espero que seas feliz. Y tú también. Encuentra tu camino, Diego. Todos deberíamos tener uno propio. Él asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. Si alguna vez necesitas algo, temas legales, documentos, llámame. No todos los puentes deben quemarse. De acuerdo. La puerta se cerró con suavidad. Concepción asomó desde la cocina. Ya asintió Elena. Y de verdad lo sentía así. Había terminado una vida, la vida de una mujer casada que buscaba la felicidad en el matrimonio y la maternidad. Comenzaba otra, la de una mujer independiente, que conocía su valor y sabía luchar por la justicia. Esa noche, Elena recorrió el apartamento vacío. En el antiguo despacho de Diego solo quedaban los armarios empotrados y un escritorio. Se imaginó transformándolo en un taller especial para encargos complejos. O en una biblioteca de moda. O simplemente en una habitación para huéspedes. Afuera se encendían las luces de la ciudad. Comenzaba una nueva semana, una nueva etapa. Y por primera vez en muchos años, Elena esperaba con ilusión el día siguiente. No porque quisiera huir del presente, sino porque por fin estaba lista para construir su futuro. Su propio y verdadero futuro. Habían pasado 3 meses desde el final del proceso judicial. El invierno dio paso a la primavera y la vida de Elena se transformó tanto que a veces ni ella misma se reconocía. Su mirada se volvió más segura, más serena. El invierno se derritió como una vieja tristeza. Marzo trajo consigo los primeros brotes y el olor de la tierra que despertaba, y con ellos noticias que, 3 meses atrás, a Elena le habrían parecido simplemente increíbles. El atelier Rosas no solo sobrevivió al divorcio, floreció, como un árbol que había crecido durante años en la sombra y, de pronto, encontró el sol. Elena, llegaron los americanos. Anunció emocionada Concepción, asomándose al despacho. Están descargando la máquina. Elena se levantó de la mesa, donde revisaba los informes financieros. Las cifras eran alentadoras, la facturación había crecido un 40% y las ganancias un 50%. El trato con los proveedores estadounidenses por fin se había cerrado y ahora el taller recibía la instalación de las más modernas máquinas de coser, aquellas con las que Elena soñaba desde hacía un año. En el patio había un camión, del que los operarios descargaban cuidadosamente enormes equipos embalados en cajas de madera. El señor Johnson, el mismo americano alto y de porte elegante, observaba el proceso con su acostumbrada meticulosidad. Señora Cervantes, saludó, quitándose la gorra. Felicitaciones. Ahora tendrá el mejor atelier de la región. Gracias por su paciencia, respondió Elena, estrechándole la mano. Sé que tuvo que esperar mucho. Las cosas buenas merecen espera, sonrió Johnson. Las dificultades hacen más fuertes a las personas. Y eso lo entendemos. Al final de la semana, el nuevo equipo ya estaba instalado y funcionando. Elena abrió un segundo taller en el local contiguo, que había conseguido alquilar en condiciones muy favorables. Contrató a 2 nuevas costureras, doña Carmen, madre divorciada de 2 hijos, y la joven Patricia, recién graduada del Instituto de Diseño Textil. De pie en el nuevo taller, donde las máquinas americanas zumbaban con ritmo preciso, Elena sentía un extraño vértigo. No de miedo, sino de triunfo. Un año atrás era solo una esposa que soñaba con tener hijos y que dependía de las decisiones de su marido. Ahora era la directora de una empresa en expansión que alimentaba a 8 familias y alegraba a cientos de clientas. Lucía, pásame el pan, por favor, pidió Dolores. La niña de 15 años, de mirada seria y trenzas ordenadas, obedeció y extendió la canasta. Carlos Moreno miraba a su hija con ternura y orgullo.
Había crecido educada e inteligente, a pesar de que su madre había muerto cuando apenas tenía 10 años. Los almuerzos dominicales en casa de Dolores se habían convertido en tradición. Al principio, Carlos venía por asuntos legales, ayudar con contratos, asesorar sobre impuestos, explicar nuevas leyes. Después empezó a quedarse a tomar café, y luego, Dolores comenzó a invitarlo a la mesa con su hija. Elena, dijo Lucía mientras untaba mantequilla en una rebanada de pan, ¿puedo ayudarte con los bocetos? Se me da bien dibujar. Claro que sí, sonrió Elena. Después del almuerzo te muestro la nueva colección. Tu opinión me va a importar mucho. Carlos Moreno le sostuvo la mirada y sonrió con gratitud. Lucía tenía dificultades para relacionarse con sus compañeras, era demasiado seria, demasiado madura para su edad. Pero con Elena se sentía libre, como una adolescente normal. Papá dice que usted es una mujer muy fuerte, continuó Lucía, que logró sacar adelante su negocio después de momentos difíciles. Tu papá exagera. Elena se sonrojó. Solo hice lo que sabía hacer. No exagero, respondió Carlos con tono serio. La fuerza de carácter no se puede fingir ni inventar. O se tiene, o no se tiene. Dolores asintió satisfecha mientras servía el café. Le agradaba a ese hombre tranquilo, confiable, sin ambiciones vacías ni palabras altisonantes. Y lo más importante, miraba a Elena no como un trofeo, sino como a una igual. El atelier se convirtió no solo en un lugar de trabajo, sino también en un centro informal de apoyo entre mujeres. Doña Carmen, la nueva empleada, los primeros días venía temerosa, como esperando una trampa. Su esposo la había abandonado 2 años atrás, y desde entonces malvivía con trabajos ocasionales, apenas sobreviviendo. No me creo que se pueda trabajar así, le confesó un día a Elena durante el almuerzo. Sin gritos, sin humillaciones. Con mi jefe anterior, cada día era como un examen de supervivencia. ¿Y para qué gritar? Se sorprendió Elena. El trabajo no mejora con gritos. Pues eso mismo pienso yo. Pero muchos creen que sin dureza no hay orden. Poco a poco, alrededor del taller se formó una especie de red de apoyo. Clientas que pasaban por divorcios o crisis familiares se quedaban después de las pruebas para desahogarse. Elena las escuchaba, aconsejaba. A veces simplemente abrazaba a una mujer que lloraba en silencio. ¿Sabe?, dijo un día doña Catalina, que encargaba un traje para una entrevista de trabajo. Usted se ha convertido en un símbolo para mí. ¿Un símbolo de qué? De que una mujer puede ser independiente y feliz, que no hay que aferrarse a un hombre a toda costa. Elena comprendió que su historia se había vuelto un ejemplo para otras. Algo inesperado, y un poco abrumador, pero también una responsabilidad. Estar a la altura del papel de mujer fuerte, incluso cuando las dudas asomaban por dentro. Mamá, cuéntame otra vez sobre la bisabuela Carmen, pidió Elena mientras ayudaba a poner la mesa. Dolores sonrió. En los últimos meses, su hija preguntaba con frecuencia por sus antepasados, como buscando raíces de donde extraer fuerza. ¿Carmen Estela?, dijo, sacando del aparador unas fotos antiguas. Era una mujer extraordinaria, dijo Dolores. En los años 30 quedó viuda, con 4 hijos. Hambre, miseria. Y aún así, logró alimentar a todos. ¿Cómo lo hizo? Cosiendo. En casa, por las noches. Durante el día trabajaba en una fábrica y por la tarde tomaba encargos particulares. Tu abuela contaba que se dormían con el sonido de la máquina de coser. Y al despertar, ella seguía trabajando. Elena examinaba una fotografía amarillenta. Una mujer severa, con vestido oscuro, rostro firme y manos marcadas por el trabajo. En sus ojos se leía una determinación inquebrantable, sobrevivir y sacar adelante a sus hijos. Y esta es tu bisabuela por parte materna, continuó Dolores, mostrando otra imagen. Soledad. También costurera. Decían que nadie en la región hacía vestidos de novia como ella. Entonces, ¿la costura es una profesión heredada? Parece que sí, sonrió su madre. Y cada una de ellas era independiente, dueña de sí misma. Quizá por eso tú lograste superar todas las pruebas. Esa noche, Elena pasó largo rato revisando los álbumes familiares. Los rostros de las mujeres que la precedieron, que lucharon, que sobrevivieron, que criaron hijos. En cada generación hubo una que asumía la responsabilidad, que se convertía en el pilar de todos. Y ahora, ese papel le tocaba a ella. La propuesta de matrimonio de Carlos Moreno llegó una tranquila tarde de mayo,
cuando el jazmín florecía tan exuberante en la casa de Dolores que sus ramas tocaban las ventanas del segundo piso. No hubo rodillas dobladas ni discursos grandilocuentes. Simplemente, durante la cena, dijo: Elena, me gustaría que nos casáramos. Lucía dio un pequeño salto en su silla. ¡Qué bien! ¿Entonces Elena será mi mamá? Si ella quiere, sonrió su padre. Elena dejó el tenedor y miró a ese hombre confiable, inteligente, que llevaba año y medio ganándose su confianza con paciencia. No era un galán, ni un rico, ni un conquistador. Era simplemente un buen hombre, que comprendía su valor y no le pedía cambiar. Acepto, dijo sin rodeos. Pero con una condición: el atelier sigue siendo mi proyecto. Y mi independencia también. Jamás quise cambiar eso, respondió Carlos Moreno. Te amo tal como eres. La boda fue sencilla, en compañía de los más cercanos. Concepción lloraba de emoción, Dolores irradiaba felicidad, Lucía corría con su vestido nuevo, que Elena había confeccionado especialmente para ella. Carlos Moreno lucía solemne y algo confundido, como si aún no creyera en su suerte. Ahora eres oficialmente mi hija, le susurró Elena a Lucía mientras bailaban. ¿Y tú, mi mamá?, respondió la niña, abrazándola con fuerza. Habían pasado 2 años desde aquel día en que Elena cruzó por primera vez el umbral de la casa de sus padres con el corazón roto y 2 maletas en la mano. Ahora, de pie en esa misma sala, apenas podía reconocer a la mujer que había sido entonces. Abuela, ¿y si le hago un escote un poco más profundo?, preguntaba Lucía, inclinada sobre el boceto de un vestido. Creo que sí, asintió Dolores. Para una figura joven, quedará muy bonito. Elena observaba esa escena con una profunda satisfacción. No era euforia, ni entusiasmo desbordado, sino esa tranquilidad plena que nace cuando la vida ha tomado su rumbo correcto. El atelier prosperaba, en casa reinaba la paz, y Lucía crecía como una chica inteligente y bondadosa. Y lo más importante, Elena seguía siendo fiel a sí misma. Mamá le dijo a Dolores: ¿te acuerdas cuando decías que lo que no nos mata, nos hace más fuertes? Claro que me acuerdo. Ahora entiendo lo que significa. No se trata solo de sobrevivir al golpe. Se trata de darte cuenta de que puedes contar contigo misma, pase lo que pase. Carlos Moreno dejó el periódico a un lado. Y yo creo que la felicidad es no tener que conquistar a nadie, ni cambiar por nadie, que te amen tal como eres. Afuera, tronaba la primavera, prometiendo una lluvia cálida y nuevas esperanzas. En el atelier la esperaban los pedidos, en casa la esperaba su familia, y en el corazón reinaba esa confianza serena en el mañana. Elena se acercó a la ventana y miró la calle, donde los árboles reverdecían bajo la lluvia. En algún lugar, Diego vivía una nueva vida. En otro rincón, Valeria criaba a su hijo. Cada uno había encontrado su camino, cada uno había aprendido su lección. Y ella estaba allí, en una casa llena de amor y comprensión, rodeada de personas que la querían tal como era. Y comprendía: la verdadera felicidad no está en conquistar a alguien ni en demostrar algo. La felicidad está en seguir siendo uno mismo y ser amado precisamente por eso. La verdad siempre gana. Pero no con estruendo ni fanfarrias, sino de forma silenciosa y natural, como la lluvia de primavera que alimenta las raíces y ayuda a que crezca una nueva vida. Amigos, ¿qué opinan de la decisión de Elena? ¿Creen que hizo bien al decirle la verdad a Diego? Compartan su opinión en los comentarios. Si esta historia les tocó el corazón, denle me gusta y compártanla con sus amigos. Les deseamos salud, fuerza y mucho ánimo.